Profe, fíjese que Ajá, dígame. mañana no sé a qué hora nos vamos a conectar porque tengo que ir al colegio al acto del Día de las Madres. Padre Santo. No puedes ni por la tarde. ¿A qué hora vas a ir a esa En la actividad? tarde, sí, a las Ah, 9. A las en la, 9, en ah, la mañana, en la sí. mañana. Ah, podemos hacerlo Sí, igual como ahorita por la tarde. está bien. No hay ningún problema porque ya jueves ahí sí ya tenemos complicadita la cosa. Sí, sí. Entonces Ah, mañana a las 2:30. perfecto, perfecto, así sería. Ok, entonces la unidad 3 que vamos a desarrollar en esta sesión es lo correspondiente al presupuesto. La temática que tenemos es súper amplia, es muy bonita, es atractiva en el sentido que poco conocemos sobre lo que es el presupuesto, escuchamos hablar de él, sabemos en términos generales pues que todo se basa en cuanto a presupuestos y que las instituciones públicas tienen que presentar sus proyectos. Por ejemplo, comienzan a trabajar desde el mes de junio, hacen sus primeras presentaciones en octubre, hacen la aprobación en diciembre, la distribución se hace en enero, etcétera, etcétera. O sea, algo muy general en cuanto al procedimiento. Hay que cumplir efectivamente una serie de etapas que ya están previamente establecidas por ley, la cual pues se ven involucradas varias instituciones, de la cual vamos a nosotros a conocer desde su antecedente como tal, desde la parte de la importancia, las características y las etapas del presupuesto. Entonces vamos a tratar de abordar lo posible en esta sesión sincrónica, Norlin. Sabes que el autoestudio también es muy importante en este sistema de estudios en la cual vas a tener también que complementar a través de las lecturas del material, que de hecho sea de paso, previo a continuar, te aclaro de que puse ahí un poco alternada la documentación que correspondía a la sesión 3, te la compartí en la 4 porque ya pues está montadito eso en plataforma, pero sí lo que me falta por subir son las asignaciones en la cual vamos un poco pues atrasadita, pero hoy mismo yo trabajo y te lo subo para que ya puedas comenzar pues a trabajar. Cualquier duda al respecto sobre las asignaciones, porque si vas a tener dos para poder trabajar en esta semana, pues estoy a la orden. Vos me escribís o me llamás o venís sábado, Dios mediante, y aquí te puedo aclarar cualquier duda al Sí, respecto. está bien. Voy a llegar mañana, yo creo, porque voy a ir a pagar en caja, entonces por ahí paso. Ah, ok, perfecto. No hay ningún problema. Ok, entonces el objetivo que se pretende pues, alcanzar con el desarrollo de esta unidad es poder descubrir, conocer e identificar las diferentes etapas del proceso de elaboración y ejecución del presupuesto general de la República. El contenido es súper amplio, lo que vamos a abordar en la sesión son estos 6 aspectos, que es la conceptualización del presupuesto, la estructura, su naturaleza, la importancia, principio y excepciones. Seguido de esto, también es importante porque va dentro del mismo, es la parte del gasto público y el derecho presupuestario, que también está dentro de los subtemas que tenemos para desarrollar. Entonces, a veces decimos, a ver, pero presupuesto, sí, pero dentro del presupuesto, para poderlo determinar y para poder presentar o que cada institución pública pueda trabajar en las propuestas que van a presentar ante función pública, en este caso, pues ante Hacienda y Crédito Público, va acorde a los servicios que prestan y el personal pues, que tienen contratados dentro de cada una de las instituciones. Y para ello es importante considerar cuáles son esos gastos públicos, cuáles son los ingresos públicos y para poder determinar esos derechos presupuestarios. Aquí tenemos dos conceptos muy sencillos. Podemos nosotros definir el gasto público como esa transformación de ingresos que tiene el Estado sobre todo lo que recauda a través de las rentas y todo el patrimonio que posee, a través de bienes materiales, todo lo que es patrimonial y no patrimonial, y que forma parte de los bienes del Estado. Porque también se puede hablar de los servicios personales que como persona jurídica el Estado también brinda. Entonces,
para poder solventar todo eso es lo que nosotros conocemos como gastos públicos. Vienen los salarios de los funcionarios, de la parte de lo que son las inversiones en cuanto a infraestructura de las instituciones, etcétera. Dentro de los derechos presupuestarios, básicamente son aquellos que están regulados por la ley a través del proceso de elaboración y aprobación y ejecución, y pues, después de esto, el control del presupuesto a través de los ingresos y egresos que se les está disponiendo a cada una de estas instituciones que es perteneciente a la nación. Entonces, la correcta administración de forma general del presupuesto por parte de los digamos, de los representantes de cada una de las instituciones públicas, en este caso de los ministros, es fundamental dentro del proceso. Y posterior a eso, la labor que tiene la Contraloría de poderle dar seguimiento de forma periódica a los presupuestos asignados para ver si se está haciendo correcto uso de los mismos. O sea, que cumplan con el destino para el cual fueron desembolsados. Entonces, ya hablando un poco ya de la parte del concepto también de los presupuestos, es importante determinar y suponer de que cuando hablamos del presupuesto es estimar lo que se puede gastar en un periodo determinado. Sabemos nosotros que en términos general, en el presupuesto de la nación se discute de forma anual. Para ello es importante establecer periodos de gastos que se realizan de manera semanal, quincenal o mensual dentro de cada una de estas instituciones, que se cubran dentro del plazo de los 12 meses que están establecidos dentro del presupuesto. Entonces, por eso es que cuando hablamos del presupuesto nacional, es un documento legal aprobado por ley, en el cual se programa todos los ingresos y todos los gastos del país durante 1 a 2 años de duración, pero sabemos que ahorita lo tenemos desde el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Eso como regla general. Es importante establecer que dentro de los presupuestos existen ciertos principios que debemos de tomar en cuenta, y en este caso para los que tienen la gran labor de poder elaborar y presentar los proyectos, que es de suma importancia que se rijan, que tengan siempre presente de que estos principios son igualmente válidos tanto para el sector público como para el sector privado. Entonces, en particular, esto hay que visualizarlo desde el punto de vista, en primer lugar, que tenemos el principio de unidad. Este principio se refiere a la obligación impuesta a todas las instituciones del sector público para que sus presupuestos sean elaborados, sean aprobados, sean ejecutados y sean evaluados de forma plena, tanto para la ejecución de las políticas presupuestarias para las cuales pues, están destinados. Hay alrededor de 17, digamos, aspectos que deben de cumplir para considerar al momento de tomar en consideración la aplicación de este principio, que debe de adaptarse de cierta forma dentro de las instituciones por parte de las autoridades competentes que de acuerdo a la ley, pues estos van a establecer esos métodos de uniformidad dentro de todos los presupuestos. Es decir, que en otras palabras es indispensable que el presupuesto de cada jurisdicción o institución se ajuste al principio de unidad tanto en el contenido como en su método y en su expresión. O sea, todos van a llevar un modelo al cual se tiene que cumplir, y eso se refiere al principio de unidad. No vas a presentar un presupuesto en el cual no solamente vas a proponer tus gastos y tus ingresos, sino también debe de llevar una estructura como tal de elaboración. Entonces, eso sí es un modelo homogéneo que se le da a cada una de las instituciones. Entonces, cuando nosotros estamos hablando del principio de integralidad o universalidad, básicamente nos estamos refiriendo a que el presupuesto se relaciona con programas, el cual debe de cumplir 4 enfoques de integridad muy importantes, que es el instrumento de planificación que refleja políticas presupuestarias únicas, un proceso debidamente, digamos, vertebrado, y debe de aparecer en todos los instrumentos de programación. Entonces, para ello también es importante
tomar en consideración de que debe de cumplirse también con esta línea. Cuando nosotros hablamos de un principio de no afectación de recursos, ya este es uno de los, de los principios que también es importante tomar en cuenta, pues aquí nosotros, al momento de que cada una de las instituciones presenta su propuesta de presupuesto, esta es sin ningún tipo de alteración de los recursos que son propios del Estado en el sentido de los patrimoniales. ¿Por qué? Porque aquí lo que se hace son desembolsos de dinero líquido para poder cumplir con la parte del principio que va relacionado al de programación, que establece que debe de incluirse contenido en la forma de programación. Es decir, que debe de ajustarse a los objetivos adoptados y vinculados a lo expresado en los planes de desarrollo. Es decir, viene siendo todo ese conjunto de acciones necesarias requeridas para el logro de esos objetivos, los recursos humanos, materiales y cualquier otro que esté relacionado con la ejecución de acciones, y lo financiero para la adquisición de los recursos, que también eso es importante pues resaltar. Cuando nosotros nos referimos a la parte de lo que es el principio de especificaciones de gasto dentro del mismo propuesta que hacen las instituciones, deben efectivamente incluir y deben de detallar y justificar esos gastos que va a realizar cada institución. Es decir, que aquí debe de establecer de manera clara y básica el aspecto financiero del presupuesto, que significa que en materia de ingresos debe de señalarse con precisión las fuentes que lo originan y en cuestiones de materia de gasto, las características de los bienes y servicios que deben de adquirirse. O sea, la especificación significa no solo la distinción del objeto de los gastos o la fuente de los ingresos, sino también la ubicación de aquellos y a veces de esos dentro de la jurisdicción de cada entidad a nivel de las distintas categorías programáticas y según su distribución espacial. Entonces tiene que ver mucho la ubicación de las instituciones y los tipos de servicios que brindan para poder especificar y estimar estos gastos. Cuando nosotros nos referimos a la parte de la exclusividad, es de cierto modo, este principio contempla y precisa el postulado de universalidad al exigir que no se incluyan en la ley anual de presupuesto asuntos que no sean inherentes a esta materia. O sea que este principio, o ambos, los dos que hemos referido al final, deben de precisar los límites y preservar con claridad dentro de la materia del presupuesto, y deben pues especificarse. Cuando nos referimos a la parte de la publicidad que tiene que ver dentro del presupuesto, es que debe de ser publicado una vez que ya está elaborado la propuesta del presupuesto, ya una vez que está aprobada, debe ser publicada para que el pueblo se entere de su contenido. En el caso de los presupuestos privados, estos deberían de ser mostrados a los empleados para que estos conozcan los objetivos y metas para el próximo periodo presupuestario. Se supone que está esa flexibilidad de que los interesados puedan pedir que se les muestre el presupuesto y realmente definir. Es una realidad, por ejemplo, que cuando se dan las renuncias de los funcionarios, de los empleados públicos en particular, a veces las mismas instituciones te dicen que las liquidaciones tardan, ¿verdad?, en elaborarse, porque eso tiene que pasar a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y ellos tienen que calendarizar, aparte de que eso se tiene que incluir hasta el presupuesto del próximo año. Eso es totalmente falso, porque dentro de las proyecciones, al momento que se está elaborando el presupuesto, ya debe de incluirse una partida presupuestaria para el pago de liquidaciones, ya de futuras renuncias, porque acordate que dentro de las instituciones públicas prima lo que es la ley 476, que es la de Servicio Civil y Carreras Administrativas, que
garantizan lo que es estabilidad en el trabajo a los empleados públicos. Ante esa situación no pueden ser despedidos injustificadamente y es aquí cuando los empleados deciden pues a veces dar por finalizado a través de renuncia con preavisos de ley. En este caso ahora, vos sabes que con las reformas también al artículo 45 del Código del Trabajo, aunque tengas 4 años, te da igual a veces presentar de forma inmediata porque todavía ya no tenés acumulado ningún tipo de indemnización por antigüedad, como lo conocen mucho, pero es indemnización por tiempo laborado durante ese periodo, hablando conforme a cómo se reformó, valga la redundancia, este articulado del Código del Trabajo. Entonces, ahí donde es importante mencionar que ya está incluido dentro del presupuesto una partida para ese tipo de gastos. Entonces, cuando hablamos del equilibrio presupuestario, este principio se refiere esencialmente al aspecto financiero del presupuesto. Esta suspensión más tradicional postula que el total de gastos públicos debe de ser igual al total de los ingresos públicos. Como tal, ha sido consagrado en leyes e incluso en las mismas constituciones de algunos países, pero aquí en Nicaragua, en la última instancia, los objetivos que se adoptan a veces pues varían. ¿Por qué? Porque mediante la Ley General de Presupuestos General de la República, el equilibrio presupuestario es de suma importancia, en donde se detallan tanto los ingresos y gastos del Estado y los niveles de deudas públicas se refieren a los estándares de una deuda controlable. Se supone, ¿verdad?, que así debe ser. Esto para una mejor sanidad en las finanzas públicas del país. A esto la importancia de las variantes expuestas de cómo debe ser la elaboración de los elementos que deben de ser expuestos en los presupuestos generales del país en cuanto a la elaboración y los elementos que deben ser expuestos en el presupuesto general, con el objetivo de poder tener una mejor comprensión por parte de los ciudadanos de la nación en ese particular. Entonces, cuando referimos a la parte de que es un presupuesto anual, sabemos que se refiere a que estos deben de ser discutidos y que estos son aprobados cada año. Las cifras, por lo menos nosotros, están como lo tenemos dispuesto en una ley. Cuando nos referimos a, bueno, el principio de programación, ya lo habíamos visto en un inicio, ya lo habíamos abordado, porque lo relacionamos también con uno de los principios que estaba referido a a la parte de la no afectación de recursos también, y que va relacionado también a los principios de exclusividad, porque se complementa uno con el otro. Eso es muy importante pues, aclararlo. Cuando hablamos de los puntos, los principios de coherencia, entonces aquí es muy importante tomar en cuenta de que los gastos que se van a incluir como parte de los recursos que van a subir cada una de las instituciones y que van a reflejarlo dentro del presupuesto, vaya en concordancia a la necesidad que tenga cada institución, desde el punto de vista material como de recursos humanos. Entonces, deben de estar acordes a la importancia de la institución, al servicio que brinda la institución, etcétera. O sea, que para una institución en la cual poca asistencia a los usuarios da o poca asistencia a los usuarios da en cuanto a los servicios, no vas a pedir un desembolso para una institución a la cual pues, tiene tres veces más en cuanto a personal humano y en cuanto a servicios a brindar a la ciudadanía. Entonces, ese monto que se incluye dentro del presupuesto que requiere cada institución debe estar acorde a esa realidad, que básicamente es la misma coherencia macroeconómica al que estamos hablando. Y el principio de responsabilidad, porque es importante que cada uno de las autoridades que están obligadas a hacer buen uso de los recursos, una vez que le es desembolsado ese presupuesto, haga buen manejo del mismo. Esa es una gran responsabilidad que debe de asumir porque está trabajando con patrimonio que es meramente del Estado. Dentro de la base presupuestaria, valga la redundancia, en cuanto a regulación,
tenemos que la Constitución política le da esa validez, le da esa importancia al presupuesto general de la República. Entonces lo tenemos contemplado en el artículo 111 constitucional, en la cual ahí determina efectivamente la importancia de que debe de existir la ley presupuestaria general que tiene vigencia anual y su objetivo es regular los ingresos y egresos ordinarios, tanto como tal de fuentes directas, así como extraordinarios de la administración pública. Hace referencia a que la competencia para poder modificar estos presupuestos una vez que han sido aprobados es de parte de la Asamblea Nacional. El artículo 113 constitucional corresponde al presidente de la República la formulación de los proyectos de la ley anual del presupuesto y también a la Contraloría General de la República el control de la ejecución de los presupuestos generales de la República. Así lo dispone el artículo 155, numeral 2 de la Constitución, y tenemos también la ley 550, que en su momento vamos a hacer referencia a ella más adelante. Dentro de las obligaciones que el Estado asume dentro de este proceso del presupuesto, según la Constitución política, ellos tienen un papel súper fundamental en el sentido que en conformidad a todos los movimientos macroeconómicos, como la economía general del país, deben de establecer cuál va a ser, digamos, los gastos que como Estado estamos asumiendo en los diferentes sectores, así como tomar en cuenta los déficits que están teniendo el país, deudas internas o externas que van adquiriendo. De cierta manera, es una valoración general que el Estado tiene que hacer en cuanto a la economía para poder, digamos, establecer cuáles son esas condiciones y cuáles son esos montos a reflejarse dentro del presupuesto y que va a ser distribuido posteriormente a cada una de estas instituciones. Entonces, corresponde al Estado promover, facilitar y regular las prestaciones de los servicios públicos básicos de energía, comunicación, agua, transporte, etcétera. Estos servicios en general son deberes indispensables del Estado proveer a los ciudadanos, está obligado a prestarlos sin exclusión de ningún tipo. Esto nos pueden ir mejorando, nos pueden ir ampliando de conformidad a la ley, ¿verdad? Porque ante todo esto debe estar aprobado por la ley. Dentro de las estructuras del presupuesto general, podemos referir que aquí corresponden, tenemos en la parte de arriba, lo que es el Poder Ejecutivo, que lo tenemos como parte, digamos, modular, como parte fundamental dentro de este proceso del presupuesto. A él le corresponde efectivamente la revisión y la aprobación de los mismos y es efectivamente quien presenta ese presupuesto a la Asamblea Nacional. Entonces, dentro de estas estructuras podemos referir que seguido de la parte del Poder Ejecutivo, que representa a través de la presidencia, este presupuesto de defensa, pues lo presenta de forma directa el presupuesto general del Estado con una estructura programada que refleja un presupuesto por programa que van siguiendo lo establecido en la ley, el procedimiento establecido en la ley de régimen presupuestario. Oficialmente, pues el presupuesto del ministro de Defensa cuenta con dos programas que ahí lo tenemos como parte ya incluida dentro de las unidades por ejecutar, que de conformidad a la Constitución política y por delegación del presidente de la República, en su carácter de jefe supremo del Ejército de Nicaragua, le compone este programa dirigir la parte de la elaboración de las políticas y los planes referidos a la defensa de la soberanía, la independencia y la integridad territorial nacional, y dentro de estas atribuciones particulares debe de coordinar y aprobar planes y acciones del Ejército de Nicaragua. Para la parte de los programas que están incluidos, pues estoy hablando de forma general, como va a ser la estructura, hay un programa que es la del numeral 11, que habla de esa defensa nacional, corresponde los gastos que ejecute el Ejército de Nicaragua como un único cuerpo armado militar de acuerdo a la Constitución política
y lo que es el Código de Organización, Jurisdicción y Prevención Social Militar, que eso está regulado y en la ley también 181. Entonces puedes ver que está lo que es el Poder Ejecutivo, viene según la pirámide, ahí el flujograma estructural, que está el presidente de la República, la vicepresidencia, los ministros de Estado, todas las autoridades del canal interoceánico, los entes descentralizados, las empresas del Estado, y vienen pues todo lo que son las secretarías, empresas u órganos del Estado, descentralizados, como tal. Dentro de ellos tenemos un sinnúmero de instituciones que también pues están, digamos, inmersas y están obligadas dentro de este proceso. Entonces, al respecto es preciso pues resaltar que en la práctica de estos programas pues corresponden a los recursos asignados a las dos instituciones que ya tenemos ahí dentro de la estructura presupuestaria, que tienen una sola entidad administrativa y con la parte de la realidad que formulan y ejecutan independientemente sus respectivos presupuestos. Entonces, la Dirección Superior decide sobre las propuestas del Consejo Técnico, informándose de ellos al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En el caso de no haber cambios, el Ministro de Hacienda y Crédito Público asigna un techo presupuestario y activa desde la Dirección General del Presupuesto el módulo de formulación del programa, que es el SIRFA, que es el Sistema Integrado de Gestión Financiera Administrativa y de Auditoría, sobre el cual se formula el presupuesto. Si el ministro de Defensa propone cambios, los analiza la Dirección General de la Función Pública con base a la justificación y da sus observaciones a la Dirección General del Presupuesto, que luego, si de analizarlo, autoriza o rechaza los propuestas. Una vez que es conocido el techo asignado, la Dirección General Administrativa Financiera, en coordinación con el Consejo Técnico, ajusta el presupuesto a las prioridades institucionales y solicita de forma directa a la Dirección Superior las instrucciones sobre las políticas de distribución de los recursos. De conformidad a esto, con los resultados de esta etapa del proceso presupuestario, el Ministro de Defensa emite un acuerdo ministerial. Con base a esa decisión, la Oficina de Presupuesto procede a formular el anteproyecto de presupuesto por actividades y reuniones de gasto, asumiendo todo el trabajo de la programación financiera y el registro de la información del anteproyecto. En el sentido de la consolidación de los anteproyectos de presupuesto en la tercera semana de agosto, este es presentado al Ministro de Defensa, quien lo aprueba o distribuye cambios. Una vez aprobado por el Ministro de Defensa, el anteproyecto es remitido al Ministro de Hacienda y Crédito Público a través de CIFA y también pues de forma impresa. Se presenta lo que es el proyecto como tal. Si pueden ver, todo lleva una secuencia, llevan, por ejemplo, un tiempo en el cual también se tiene que cumplir por todos estos procesos de aprobación. Y bueno, esto dentro de la parte del proceso, de lo que es del Ministerio de Defensa como tal. Cuando hablamos, entonces, de las características del presupuesto, este conocimiento público para todos, poder nosotros conocer en primer lugar que afecta a la política fiscal, económica y cambiaria, y esto tenemos como base fundamental, y yo creo que esto se identifica de forma general los presupuestos públicos de cada nación, de cada país. Incluye una programación detallada de lo que es, el presupuesto, requiere de un proyecto como tal general. Este contiene un plan. Esto contiene un plan de proyectos en la cual se tiene que estructurar todos los gastos, la duración que ya habíamos hablado que son de 12 meses. Este presupuesto debe ser flexible, permite determinar responsabilidades públicas, se comporta como un elemento operativo dinámico para efectos de considerar que es cambiante, porque recuerdes que pueden las instituciones o puede el mismo presidente proponer alguna modificación al presupuesto, lo presenta ante la misma asamblea
y entra en la etapa de aprobación de esas modificaciones al presupuesto general. Esto es como parte, digamos, de las estructuras que deben de existir de la estructura organizativa. Es muy importante tomar en cuenta que para la elaboración de los presupuestos públicos son necesarios los lineamientos de las políticas económicas de gobierno en las actividades económicas del sector privado, con la finalidad de elaborar las políticas presupuestarias como gastos de ingresos públicos. Entonces, el presupuesto general de la República se encuentra implícita en la visión gubernamental de las prioridades nacionales y la lógica económica del Estado. La parte de la racionalidad de los planes y programas contenidos en el presupuesto, la armonización y la tendencia de ingresos, gastos e inversiones, así como la responsabilidad y la eficacia con que se participa en su formulación, ejecución y control, es una de las mejores formas de medir la calidad de nuestros gobernantes y nuestros legisladores. Eso como parte dentro del proceso. Entonces, ahí está la parte de la estructura, que ya lo habíamos hablado, corresponde la parte del presupuesto de defensa, el presupuesto general de la República cumple con estas estructuras programáticas establecidas en la ley de presupuesto, debe cumplir con ese programa, deben de cumplir con ese procedimiento normativo de ley, la División Superior debe de cumplir un rol dentro de esta estructura organizativa y programática, porque debe de decidir sobre las propuestas del Consejo Técnico y a través también de Hacienda y Crédito Público, y los cambios, como ya te lo expliqué ampliamente, aquí lo que está de forma resumidita, todo lo que ya te le he dado con anterioridad, la participación del Sistema Integrado de Gestión Administrativa, Financiera y de Auditoría, que ellos también se encargan al final de la presentación del presupuesto por parte del Ejecutivo. La importancia del presupuesto, podemos decir que las organizaciones hacen parte del gobierno económico en el que predomina la incertidumbre porque en ello debemos de plantear una serie de actividades que lo que se pretende es sostener en el mercado competitivo, puesto que hay mayor incertidumbre y mayor serán los riesgos por asumir cuando el Estado, de la misma manera que las empresas que deben de llevar sintonía entre su recaudación de impuestos y su presupuesto. Eso es lo que va a garantizar de que se cumpla efectivamente con lo destinado, con los objetivos que están dentro del presupuesto. Que exista efectivamente ese complemento. La parte de las proyecciones fiscales pueden tener una disyuntiva en la cual en Nicaragua existen pérdidas de más de 20.000 empleos directos, una reducción de catástrofes en los impuestos y un declive que podemos decir en el turismo. Todo esto tiene un impacto directo corto a mediano plazo si la situación política no se resuelve de forma positiva por todos los nicaragüenses. En este sentido, podemos hacer referencia a que el presupuesto surge como una herramienta moderna de planteamiento y control al reflejar el comportamiento de indicadores económicos como las enunciadas ya en la misma ley de presupuesto y en virtud de las relaciones que debe de tener con otros aspectos administrativos, contables y financieros de las empresas que son parte del Estado, ¿verdad? Los presupuestos son muy importantes porque ayudan a minimizar el riesgo en las operaciones de las organizaciones, además de que sirven como mecanismo para la revisión de políticas y estrategias, cuantifican en términos financieros los diversos componentes de su plan total de acciones. Los presupuestos sirven como medios de comunicación entre unidades de determinado nivel y verticalmente entre ejecutivos de un nivel a otro. Es decir, que existe una referencia de relaciones presupuestarias que se filtran de arriba a través de niveles sucesivos para ulteriores análisis. Esto como digamos un punto ventajoso para que podamos nosotros reflejar dentro de los presupuestos. ¿Por qué? Porque propician que se define una estructura organizacional adecuada, con determinada responsabilidad y utilidad de cada una de las partes que integran esas organizaciones. Incrementan esa participación de los diferentes niveles de la organización. ¿Y hay limitaciones? Sí. En ese sentido, las limitaciones del presupuesto y del ejercicio fiscal es la realidad vivida por el Estado y las empresas.
¿Por qué? Porque pocas veces se alcanza lo ideal, eso estamos claros. Entonces, los cambios bruscos en el medio ambiente, las nuevas disposiciones legales, la inseguridad, la falta de Estado de Derecho, y podemos decir los acontecimientos mercantiles inesperados, tales como huelgas, accidentes, pueden sacar del balance el proceso. El cuerpo directivo para la mayor parte de su tiempo tiene, digamos, proyectado conducir esta empresa a un debido proceso, pero que desgraciadamente debemos de tomar en cuenta que entre las principales limitaciones que podemos nosotros mencionar está la basada en estimaciones. ¿Qué quiere decir? Que el presupuesto está hecho de proyecciones en los ingresos. O sea, que se va a cumplir con todo lo que va, el dinero que va destinado para cada institución siempre y cuando los ingresos se aseguren de forma que se logren recaudar durante el periodo fiscal, que son los 12 meses a los que me referí al inicio. Además, que deben de ser adaptados constantemente a los cambios de importancia que surjan. La economía, por alguna razón, puede tener algún tipo de impacto en un periodo determinado y es algo que no se puede controlar. Su ejecución no es automática, se necesita que el elemento humano comprenda su importancia. Otras limitaciones que es un instrumento que no debe tomar el lugar de la administración. Es una herramienta que sirve a la administración para que cumpla su cometido y no para entrar en competencia con ellos. Entonces, está claro que el presupuesto no debe ser una camisa de fuerza implantada con la alta gerencia de la organización. Debe establecerse con una plena participación de todos los individuos responsables para su realización. Y lógico que tras correcta administración, a lo que se debe de delegar la autoridad adecuada, debe estimársele y asignársele para la administración personas que sean rectas, que son idóneas y que no han estado en ningún tipo de proceso de quiebra de ninguna empresa mercantil, eso ante todo. Entonces, la gerencia debe de organizar sus recursos financieros si quiere desarrollar sus actividades, establecer bases de operación sólidas y contar con los elementos de apoyo que le permitan medir el grado de esfuerzo que cada unidad tiene para el logro de las metas. En ese sentido, debemos de precisar que los recursos se deben de asignar a las distintas dependencias de forma directa o indirecta, pero que ayuden al plan de operaciones y que están establecidos dentro del presupuesto para evitar porque estos fracasos, porque puede darse, el presupuesto puede tener puntos de fracasos al momento de la ejecución durante el periodo. Tenemos muchos casos en los cuales podemos hacer, como casos excepcionales que son aplicados y están regulados en la ley 187, que es el Código Tributario de Nicaragua. Hace referencia a que el deudor tributario podrá presentar oposición dentro de los 3 días posteriores al requerimiento de pago mediante el mandamiento ejecutivo. La oposición solo podrá fundamentarse en las siguientes excepciones. 1. Incompetencia del juez ante el cual se hubiese presentado la demanda ilegitimación de personería, perdón. Entonces, ¿por qué nosotros relacionamos un poco, digamos, este artículo y por qué lo mencionamos acá? Porque uno puede decir, pero ¿qué tiene que ver la parte de la incompetencia de jurisdicción y la parte de la ilegitimidad de personalidad dentro de estos procesos? Porque recuerde que las personas que están nombradas para la correcta administración de estos recursos tienen, digamos, un rol importante dentro del mismo y por tanto son los que van a hacer las rendiciones por